Mi marido rico vivía con su amante, así que vendí la casa sin decírselo. Él se sorprendió. El ruido de la lluvia contra los ventanales de la mansión en Sotogrande era lo único que rompía el silencio de aquella tarde de martes. Beatriz Herrero ajustó el cojín de terciopelo beige por quinta vez en los últimos 10 minutos, un gesto que se había vuelto automático cuando la ansiedad la visitaba. Sus dedos, adornados con una alianza de oro blanco que ya no brillaba como antes, tamborileaban contra la superficie de mármol de la mesa auxiliar. A los 39 años, Beatriz había perfeccionado el arte de parecer perfecta. Su Instagram mostraba una vida de ensueño: brunches junto al mar con copas de cava rosé, atardeceres dorados desde la terraza de su casa valorada en más de 6 millones de euros, y sonrisas cuidadosamente editadas que ocultaban el vacío que crecía en su pecho cada día. Héctor llevaba 3 semanas de viaje de negocios en Madrid, 3 semanas de conversaciones telefónicas cortantes, de «tengo reunión, hablamos luego», y de silencios que se alargaban como heridas abiertas. El Porsche Taycan plateado seguía en el garaje, pero su marido parecía haber desaparecido de su vida sin irse realmente. Beatriz se sirvió una copa de vino blanco Godello y observó su reflejo en el cristal de la ventana. El rostro que le devolvía la mirada era el de una mujer hermosa, pero había algo apagado en sus ojos verdes, algo que ni el mejor maquillaje podía disimular. El teléfono vibró sobre la mesa. «¿Beatriz Herrero?». La voz al otro lado sonaba apurada, con acento madrileño. «Sí, soy yo», respondió extrañada. El número no le resultaba familiar. «Perdone la molestia. Soy de Globo. Necesito las coordenadas exactas para la entrega en Chamartín. El pedido de sushi está listo, pero la dirección que tengo no me cuadra del todo». Beatriz frunció el ceño. «Disculpe, pero yo no he hecho ningún pedido, y no vivo en Madrid. ¿No es usted la titular de la tarjeta terminada en 4629? Héctor Vergara aparece como titular secundario». El repartidor sonaba confundido. «El pedido es para Noa Valverde, cobertura en la calle Príncipe de Vergara, número 85. El mundo se detuvo. Beatriz conocía ese nombre. Noa Valverde. La influencer fitness de 28 años con 300.000 seguidores que siempre aparecía en su feed de Instagram, promocionando smoothies verdes y bolsas de Loewe, la misma que había comenzado a seguir a Héctor hacía 6 meses, y a quien él había empezado a dar me gusta a todas sus fotos. «Señora, ¿sigue ahí?», insistió el repartidor. «Sí, disculpe. Ha sido un error. Yo no vivo en esa dirección». Colgó con manos temblorosas. 100 euros en sushi, con su tarjeta, para otra mujer, en una cobertura de Chamartín que, evidentemente, Héctor conocía muy bien. Beatriz se quedó inmóvil, sosteniendo el teléfono como si fuera una granada a punto de explotar. No sentía dolor, no sentía rabia, sentía algo mucho más peligroso: claridad absoluta. Se acercó al portátil que descansaba sobre el escritorio de Nogal y abrió Instagram. Encontró el perfil de Noa Valverde en segundos. La última story, publicada hacía 2 horas, mostraba una mesa elegante con velas encendidas y la bandeja de sushi más cara del restaurante Kabuki. En el reflejo de la copa de vino, se veía claramente el reflejo de un Rolex Daytona, el mismo reloj que ella le había regalado a Héctor por su 46º cumpleaños. Beatriz cerró el portátil con suavidad y se dirigió al armario. En el fondo, detrás de los vestidos de Sara y Mango que ya no usaba, encontró lo que buscaba: la carpeta con todos los documentos de la casa. La mansión estaba completamente a su nombre. Herencia materna. Héctor nunca había sido propietario legal de nada. Por primera vez en meses, Beatriz sonrió, pero no era la sonrisa editada de Instagram. Era algo mucho más auténtico y mucho más peligroso. Beatriz despertó a las 6 de la mañana sin necesidad de alarma. Había pasado la noche entera observando el techo de su dormitorio, escuchando el rumor del mar a lo lejos y el silencio ensordecedor del lado vacío de la cama, pero por primera vez en meses, no sentía el peso familiar de la ansiedad aplastándole el pecho. Se dirigió a la cocina, descalza sobre el suelo de mármol frío, y preparó café en la máquina Nespresso que Héctor había insistido en comprar. Para impresionar a las visitas, había dicho. Ahora entendía que esas visitas nunca habían sido para ella. Mientras el café se preparaba, abrió el portátil y navegó hasta el perfil de Instagram de Noa Valverde.
La chica había subido una story a las 2 de la madrugada. Una copa de champán Dom Perignon sobre una mesa de cristal, con la ciudad de Madrid brillando de fondo. El emoji de corazón rojo flotaba sobre la imagen como una confesión silenciosa. Beatriz tomó una captura de pantalla, luego otra, y otra más. No por venganza, por documentación. El teléfono vibró. Héctor. Buenos días, amor. ¿Cómo has dormido? Su voz sonaba ligeramente ronca, probablemente por el champán de anoche. Beatriz apretó los dedos alrededor de la taza de café, pero mantuvo el tono calmado. Bien. ¿Y tú? ¿Cómo va Madrid? Agotador. Las reuniones se están alargando más de lo previsto. Puede que tenga que quedarme hasta el viernes. Viernes. 4 días más. 4 días que Beatriz necesitaba. No te preocupes. Yo estoy bien aquí. ¿Segura? Te noto rara. Por un momento Beatriz sintió el impulso de gritarle, de contarle que lo sabía todo, de exigir explicaciones, pero algo más fuerte la detuvo. Una voz interior que le susurraba que las lágrimas y los reproches no le devolverían los años perdidos. Solo la acción inteligente podría darle lo que realmente necesitaba: control. Estoy perfectamente, Héctor. Que tengas un buen día. Colgó antes de que él pudiera responder. A las 9 de la mañana, Beatriz se duchó, se vistió con unos vaqueros oscuros y una blusa blanca de lino, y se dirigió al bufete de abogados más prestigioso de Marbella. Había concertado la cita la noche anterior, alegando asuntos patrimoniales urgentes. El despacho de Alejandro Ruiz, especialista en derecho civil y patrimonio, olía a cuero caro y ambición. Era un hombre de unos 50 años, con traje de Armani y la confianza de quien había ganado más casos de los que había perdido. Señora Herrero, es un placer recibirla. ¿En qué puedo ayudarla? Beatriz colocó sobre la mesa la escritura de la propiedad de Sotogrande. Quiero vender esta casa. Cuanto antes mejor. Alejandro examinó los documentos con detenimiento, ajustándose las gafas de pasta italiana. Veo que la propiedad está exclusivamente a su nombre. Herencia familiar, según consta aquí. ¿Su marido está de acuerdo con la venta? Mi marido no tiene voz ni voto en esta decisión, respondió Beatriz con una frialdad que la sorprendió a ella misma. La casa es mía. Completamente. El abogado asintió lentamente. Perfecto. Una propiedad como esta, en primera línea de playa y con esas características, podría venderse rápidamente. Tengo varios clientes interesados en el mercado de lujo de la Costa del Sol. ¿Tiene prisa? Muchísima. Alejandro tomó notas en un bloc de cuero negro. Puedo tener compradores viendo la casa mañana mismo. Si estamos de acuerdo en el precio, podríamos cerrar la operación en 48 horas. Pero necesito preguntarle, ¿está segura de que quiere hacer esto? Beatriz se levantó, ajustándose el bolso al hombro. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Esa tarde, mientras paseaba por los jardines de su casa que pronto ya no sería suya, Beatriz recibió una llamada de su hermana Carla. ¿Cómo estás, Bea? Te noto diferente últimamente. Estoy bien. Muy bien, de hecho. ¿Y Héctor? Beatriz observó las rosas que él había mandado plantar el año anterior, alegando que daban clase a la propiedad. Ahora sabía que había sido para impresionar a otra persona. Héctor está exactamente donde debe estar, respondió, y por primera vez en meses, fue completamente sincera. Esa noche, mientras cenaba sola en la terraza con vista al mar, Beatriz abrió una aplicación en su teléfono que nunca había usado. Signal. Descargó la app, creó un perfil anónimo y envió un mensaje al abogado. Señor Ruiz, he decidido acelerar el proceso. Aceptaré cualquier oferta seria que reciba en las próximas 24 horas. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Entendido. Tengo una pareja de Sevilla que puede cerrar mañana mismo. 6,3 millones. Sin regateos. Beatriz miró la cifra en la pantalla. Más dinero del que había soñado tener nunca. Dinero que representaba libertad absoluta. Escribió una sola palabra. Acepto. En Madrid, Héctor publicaba una story en Instagram desde un restaurante exclusivo de Malasaña. La imagen mostraba 2 copas de vino, 2 platos elegantes y las manos de una mujer joven con uñas perfectamente arregladas. Beatriz guardó otra captura de pantalla, porque mientras Héctor jugaba a ser el protagonista de su pequeña aventura secreta, ella estaba reescribiendo toda la historia. El matrimonio de Sevilla llegó a las 10 de la mañana en un Mercedes clase S negro. Carmen y Miguel Delgado, ambos en sus 60,
con el aire distinguido de quien ha trabajado toda la vida para permitirse un capricho así de grande. Ella llevaba un vestido de lino azul marino, y él una camisa blanca impecable. Se movían con la parsimonia de quienes han aprendido a disfrutar cada decisión importante. Beatriz los recibió en la puerta principal con una sonrisa genuina, la primera en meses que no necesitaba fingir. Bienvenidos a Sotogrande. Soy Beatriz Herrero. La casa es aún más hermosa de lo que esperábamos, dijo Carmen observando los jardines que se extendían hacia el mar. Miguel y yo llevamos años soñando con un lugar así para nuestra jubilación. Mientras el abogado Alejandro Ruiz guiaba la visita técnica, Beatriz caminó con ellos por cada habitación, contándoles historias inventadas sobre tardes de lectura en la terraza y desayunos frente al mar. No mencionó las noches en vela esperando a un marido que ya no volvía, ni las crisis de ansiedad que la despertaban a las 3 de la madrugada. ¿Por qué venden?, preguntó Miguel mientras observaba la vista desde el dormitorio principal. Si me permiten la indiscreción, claro. Beatriz miró por la ventana hacia el horizonte infinito. Porque a veces hay que soltar lo hermoso para encontrar lo verdadero. Carmen asintió con una sonrisa cómplice, como si entendiera perfectamente lo que Beatriz no había dicho. Nos quedamos con la casa, anunció Miguel una hora después. 6.300.000 euros, como acordamos. Podemos firmar esta misma tarde. En Madrid, Héctor despertó en la cama de Noa con una resaca que le martilleaba las sienes. La cobertura de chamartín estaba inundada de luz dorada, y el suelo alfombrado de ropa cara esparcida desde la entrada hasta el dormitorio. Noa dormía a su lado, con el cabello rubio platino extendido sobre la almohada de seda como un anuncio de perfume. Su teléfono mostró 3 llamadas perdidas de su socio, Ramón Aguirre. Héctor, menos mal que contestas. La voz de Ramón sonaba tensa. Tenemos un problema con la inversión de Alemania. Necesitamos liquidez inmediata o perdemos el contrato. ¿Cuánto necesitamos? 2 millones. Como mínimo. Héctor se frotó la frente. La empresa atravesaba una mala racha, pero había estado tan distraído con Noa que apenas había prestado atención a los números. Tranquilo, tengo la casa de Sotogrande como aval. Podemos hipotecarla o, en el peor de los casos, venderla. ¿Estás seguro? Es mucho dinero, Héctor. Es mi casa, Ramón. Puedo hacer lo que quiera con ella. Mientras Héctor hablaba de hipotecas y avales, a 400 kilómetros de distancia, Beatriz estampaba su firma en la escritura de compraventa. El bolígrafo Montblanc deslizaba la tinta azul sobre el papel con una suavidad que parecía simbólica. «Felicidades, señora Herrero», dijo Alejandro, entregándole un cheque certificado. «La transferencia estará en su cuenta en 2 horas». Beatriz observó la cifra. 6.300.000 euros. Era más dinero del que había visto nunca junto, pero lo que realmente la emocionaba no era la cantidad, era la libertad que representaba. ¿Necesita ayuda con la mudanza?, preguntó Carmen. Podemos esperar unos días para tomar posesión. No será necesario. Tengo todo bajo control. Lo que Carmen y Miguel no sabían era que Beatriz ya había contactado con una empresa de mudanzas express de Málaga. Por 3.000 euros extra, vaciaban la casa en 6 horas y guardaban todo en un almacén climatizado hasta que ella decidiera qué hacer con cada objeto. Esa tarde, mientras los nuevos propietarios firmaban los últimos papeles, Beatriz caminó una última vez por la casa vacía. Sus pasos resonaban contra el mármol desnudo, creando ecos que parecían despedirse de una versión de sí misma que ya no existía. En el dormitorio principal, abrió el armario de Héctor. Camisas de Hermenegildo Segna, trajes de Hugo Boss, zapatos italianos hechos a medida. Todo perfectamente ordenado como correspondía a un hombre que controlaba cada detalle de su imagen pública. Sacó una de las camisas blancas que él más valoraba, una de Thomas Pink, que costaba más de 200 euros. La dobló cuidadosamente y la metió en una caja de cartón, junto con 3 corbatas de seda y los gemelos de oro que había heredado de su padre. No era crueldad, era pragmatismo. Escribió una nota a mano. Héctor, he vendido la casa. Los compradores toman posesión hoy. Aquí tienes algunas de tus cosas más importantes. El resto está en el almacén de mudanzas Jiménez, en Estepona. Tienes el número en la agenda. Ve. Metió la nota en la caja, cerró con cinta adhesiva y escribió la dirección de la cobertura de Noa en Madrid.
La empresa de mensajería la recogería esa misma tarde. A las 8 de la noche, Beatriz cerró la puerta principal de la mansión por última vez. No miró atrás. En el coche de alquiler que la esperaba, había una maleta con ropa para una semana y el bolso donde guardaba la documentación de la venta. Su destino, Barcelona. El loft en el Born que había alquilado esa misma mañana por videoconferencia. Mientras conducía por la autopista A7, con el mar desapareciendo en el espejo retrovisor, Beatriz encendió la radio. Sonaba Libre de Nino Bravo, una canción que su padre solía tararear cuando ella era pequeña. Por primera vez en años cantó. En Madrid, Héctor cenaba con Noa en el restaurante Coque, ajeno a que en unas horas recibiría el paquete que cambiaría su vida para siempre. El timbre de la cobertura de Noa sonó a las 9 de la mañana, con la insistencia de una alarma de incendios. Héctor despertó sobresaltado, con la boca seca y el sabor amargo del whisky de la noche anterior, impregnado en la lengua. Noa gruñó desde debajo de las sábanas de satén rosa tapándose la cabeza con la almohada. «¿Quién puede ser a estas horas?», murmuró ella con voz ronca. Héctor se puso unos vaqueros arrugados y caminó descalzo hasta la puerta. El repartidor, un chaval de unos 20 años con uniforme de mensajería express, sostenía una caja de cartón pequeña. «¿Héctor Vergara?» «Sí, soy yo. Paquete urgente desde Andalucía. Necesito su firma aquí». Héctor garabateó su nombre en la tablet del repartidor. Extrañado, no recordaba haber pedido nada. Al cerrar la puerta, examinó la caja. La letra era familiar, pero le costó unos segundos reconocerla. Era la caligrafía de Beatriz. Con una extraña sensación en el estómago, rasgó la cinta adhesiva. Dentro encontró 3 de sus corbatas favoritas, los gemelos de oro de su padre, y la camisa Thomas Pink, que reservaba para las ocasiones más importantes. Debajo de la ropa, un papel doblado. Desdobló la nota y leyó. Leyó otra vez. Y otra. Las palabras se difuminaron. Luego volvieron a enfocarse, como si su cerebro se negara a procesar lo que tenía delante. «He vendido la casa». «No, no, no, no», murmuró, releyendo obsesivamente la frase. «Héctor, ¿qué pasa?» Noa apareció en el salón envuelta en una bata de seda, con el pelo revuelto y una expresión somnolienta. Mi mujer ha vendido la casa». «¿Qué casa?» «Mi casa», gritó Héctor arrojando la nota al suelo. «La mansión de Sotogrande. Vale más de 6 millones de euros». Noa parpadeó, finalmente despierta. «Espera, espera. ¿Tu mujer puede vender tu casa sin tu permiso?» Héctor se dejó caer en el sofá de cuero blanco, con la cabeza entre las manos. Fragmentos de conversaciones olvidadas volvían a su memoria como puñaladas. Beatriz mencionando que la casa era herencia familiar. El abogado del banco explicándole que solo figuraba como residente, no como propietario. Detalles que había ignorado porque nunca pensó que importaran. La casa está a su nombre, herencia de su madre. Pero estáis casados. Tiene que haber alguna ley, algún derecho. Héctor se levantó de un salto y comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Tengo que llamarla. Esto es un error, una locura temporal. Beatriz no haría algo así. Marcó el número de su mujer. Saltó directamente al buzón de voz. «Beatriz, soy yo. He recibido tu paquete. Necesitamos hablar. Esto es ridículo. Llámame, por favor». Colgó y volvió a marcar inmediatamente. Buzón de voz, otra vez. Y otra vez. Y otra. «¿Por qué no me lo dijiste?» Noa se había vestido con unos leggings negros y una camiseta oversize. Su voz sonaba acusadora. «¿Por qué no me dijiste que la casa no era tuya? ¿Importa eso ahora?» Héctor la miró con incredulidad. «Mi vida se está desmoronando y tú me preguntas por detalles técnicos». «Claro que importa. Me has estado prometiendo que ibas a dejarlo todo por mí. ¿Con qué dinero pensabas hacerlo si no tienes nada a tu nombre?» La pregunta flotó en el aire como una acusación. Héctor se dio cuenta, por primera vez, de que Noa nunca le había preguntado por sus sentimientos, solo por sus planes de futuro, solo por su dinero. En Barcelona, Beatriz despertaba en su nuevo loft en el Born. La luz del Mediterráneo se filtraba a través de los ventanales industriales, creando patrones geométricos sobre el suelo de hormigón pulido. Era un espacio completamente diferente a la mansión, minimalista, urbano, auténtico.
Se había quedado dormida en el sofá modular, después de pasar horas explorando cada rincón de su nuevo refugio. Por primera vez en años, había dormido profundamente, sin pastillas para la ansiedad, sin sobresaltos nocturnos. Su teléfono mostraba 14 llamadas perdidas de Héctor. Beatriz preparó café en la cafetera italiana que había comprado la noche anterior en un pequeño comercio del barrio. Mientras esperaba a que el agua hirviera, escuchó los mensajes de voz de su marido. Su voz evolucionaba desde la confusión hasta la súplica, después la indignación, y finalmente algo que sonaba peligrosamente cercano al pánico. Beatriz, por favor, hablemos como adultos. Esto es una locura. No puedes hacer esto sin más. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué has hecho con el dinero? Beatriz, te lo suplico, contesta al teléfono. Borró todos los mensajes sin terminar de escucharlos. A las 10 de la mañana, su teléfono sonó con un número desconocido. Por un momento dudó si contestar. ¿Beatriz? La voz era diferente, más áspera, desesperada. Héctor, gracias a Dios. Beatriz, escúchame. Sé que estás enfadada conmigo, pero esto ha ido demasiado lejos. No puedes vender nuestra casa sin consultármelo. No era nuestra casa, Héctor. Era mi casa. Pero estamos casados. Tengo derechos. Beatriz se sentó en el taburete de la cocina americana, observando cómo el vapor se alzaba de su taza de café. Dime, Héctor, ¿dónde pasaste la noche del martes pasado? Silencio. ¿Beatriz? No entiendo qué tiene que ver eso con... ¿Dónde cenaste anoche? Más silencio. Beatriz, por favor, centrémonos en lo importante. Necesitamos el dinero de la casa. La empresa está en crisis y... ¿Cuánto tiempo llevas con Noah Valverde? El nombre cayó como una bomba nuclear en la conversación. Beatriz casi pudo escuchar cómo el mundo de Héctor se desintegraba al otro lado de la línea. ¿Cómo? No sé de qué me hablas. 6 meses, Héctor. Llevas 6 meses mintiendo. 6 meses de viajes de trabajo falsos, decenas de negocios inventadas, de reuniones que no existían. ¿De verdad pensabas que era tan tonta como para no darme cuenta? Beatriz, el dinero de la venta está a salvo en una cuenta que solo yo controlo. La casa tiene nuevos propietarios que ya han tomado posesión. Tus cosas están en un almacén en Estepona, excepto lo que te envié ayer. No puedes hacerme esto. No puedes destruir mi vida así. La ironía de la frase casi hizo reír a Beatriz. No estoy destruyendo tu vida, Héctor. Estoy construyendo la mía. Y colgó. Apagó el teléfono, lo guardó en un cajón y se dirigió a la ducha. Tenía una cita a las 12 con la doctora Lucía Márquez, la psicóloga que había encontrado online y que se especializaba en mujeres que atravesaban procesos de reconstrucción emocional. Por primera vez en años, Beatriz tenía planes que no dependían de nadie más que de ella misma. La consulta de la doctora Lucía Márquez ocupaba la planta baja de un edificio modernista en el Eixample barcelonés. Sus paredes de color crema y los ventanales que daban a un pequeño jardín interior creaban una atmósfera de serenidad que Beatriz no había experimentado en años. Se sentó en el sofá de terciopelo verde oliva, con las manos entrelazadas sobre el regazo, esperando sentir la ansiedad familiar. Pero no llegó. La doctora Márquez era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris plateado recogido en un moño elegante, y una presencia que irradiaba profesionalidad sin frialdad. Beatriz, cuénteme por qué está aquí. Porque acabo de vender mi casa sin que mi marido lo supiera. He descubierto que lleva 6 meses con una amante, y por primera vez en mi vida adulta, me siento completamente libre. La doctora sonrió levemente. Esa es una respuesta muy honesta. ¿Y cómo se siente al respecto? Culpable por no sentirme culpable. En Madrid, la cobertura de Noah había perdido su lustre dorado. Las persianas seguían bajadas desde la mañana, creando una penumbra que parecía reflejar el estado de ánimo de sus ocupantes. Héctor llevaba 3 horas caminando de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, llamando a abogados, asesores financieros, cualquiera que pudiera decirle que había una salida a su pesadilla. Noah estaba sentada en el suelo, rodeada de cajas de zapatos y bolsos de lujo que había estado organizando desde que Héctor recibió la noticia. Su rutina matutina de smoothies y yoga había sido reemplazada por una tarea mucho más práctica: evaluar qué tenía valor real y qué era solo apariencia. El abogado dice que no puedo hacer nada, anunció Héctor, dejándose caer en el sofá. La casa estaba legalmente a nombre de Beatriz. La venta es completamente válida. ¿Y el dinero?,
Preguntó Noah sin levantar la vista de una caja de zapatos Louboutin. Beatriz lo controla todo, y conociendo su naturaleza meticulosa, probablemente ya lo ha blindado legalmente. Noah cerró la caja con más fuerza de la necesaria. Héctor, necesitamos hablar. Él la miró con ojos inyectados en sangre. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada y con manchas de café. ¿De qué? De nosotros. De lo que esto significa para nosotros. Héctor se frotó la cara con las manos. Noah, mi vida acaba de explotar. Mi empresa está al borde de la quiebra. Mi matrimonio ha terminado de la peor manera posible, y no tengo dónde vivir. ¿De verdad quieres hablar de nosotros ahora? Precisamente por eso tenemos que hablar. Noah se levantó del suelo alisándose los leggings. Su postura había cambiado. Ya no era la mujer seductora y juguetona de las últimas semanas. Era alguien mucho más calculador. Héctor, yo pensé que tú eras diferente. Un hombre establecido, con recursos, con un futuro sólido. Me dijiste que ibas a dejar a tu mujer, que íbamos a construir algo juntos. Y lo haré. Solo necesito tiempo para reorganizar. ¿Con qué dinero? Lo interrumpió Noah. ¿Con qué recursos? Tu mujer se ha llevado todo lo que tenías de valor. Tengo mi empresa, puedo reconstruir. Tu empresa que está quebrada. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de realidad que Héctor ya no podía ignorar. ¿Qué estás diciendo exactamente, Noah? Ella suspiró, con la expresión de alguien que ha tomado una decisión difícil pero necesaria. Estoy diciendo que esto no es lo que yo firmé. Yo no puedo estar con alguien que no puede ofrecerme estabilidad. ¿Estabilidad? Héctor se levantó del sofá de un salto. ¿De eso se trataba todo esto? ¿Del dinero? No seas ingenuo, Héctor. Por supuesto que se trataba del dinero. ¿Pensabas que me había enamorado perdidamente de un hombre casado de 45 años? La brutalidad de la confesión golpeó a Héctor como un puñetazo. En el transcurso de 24 horas, había perdido su casa, su estabilidad financiera, y ahora descubría que la mujer por la que había arriesgado todo nunca había sentido nada real por él. «Necesito que te vayas», dijo Noah recogiendo las cajas del suelo. «Esta es mi casa, y necesito espacio para pensar en mi próximo paso». ¿Tu próximo paso? Tengo una oportunidad con una marca de suplementos alimenticios. El CEO es soltero, exitoso, y me ha estado enviando mensajes desde hace semanas. Héctor la miró con incredulidad. ¿Ya tienes un reemplazo? Tengo opciones. Como siempre las he tenido. Mientras Héctor recogía sus escasas pertenencias en una bolsa de deporte, Noah se sentó en el sofá y abrió Instagram. Comenzó a escribir una story, pero la borró. Luego, otra, y otra más. ¿Cómo explicar a sus seguidores que el lifestyle de lujo había llegado a su fin? ¿Cómo mantener la imagen de mujer exitosa e independiente cuando toda su vida había dependido de hombres que pagaran sus caprichos? En Barcelona, Beatriz salía de su primera sesión de terapia con una sensación de ligereza que no recordaba haber experimentado jamás. La doctora Márquez le había dado una tarea simple pero poderosa: escribir una lista de todo lo que quería hacer por primera vez en su vida. Se sentó en una cafetería en la Plaza del Pi, pidió un café con leche y sacó un cuaderno de cuero que había comprado esa mañana. En la primera página escribió: lista de primeras veces. Beatriz Herrero, 39 años, día 1 de mi nueva vida. Viajar sola a un país que siempre quise conocer. Aprender a cocinar platos que me gusten a mí, no a otros. Cortarme el pelo como realmente quiero llevarlo. Escribir sobre mi experiencia. Ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo mismo. Enamorarme de alguien que me valore de verdad. Algún día mientras escribía, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Beatriz, soy Ramón, el socio de Héctor. Por favor, necesitamos hablar. Es urgente. Beatriz leyó el mensaje 2 veces. Luego, bloqueó el número. No iba a ser rescatista de los problemas que Héctor se había creado. En Madrid, Héctor caminaba por las calles de Chamartín con una bolsa de deporte al hombro, buscando un hotel que pudiera permitirse con la poca liquidez que le quedaba en su cuenta personal. Por primera vez en su vida adulta, no tenía un hogar al que volver. Su teléfono sonó. Era Ramón. Héctor, ¿has conseguido el dinero de la casa? No hay dinero, Ramón. No hay casa. No hay nada. ¿Qué significa eso? Significa que estamos jodidos. Héctor colgó y apagó el teléfono. En el reflejo de un escaparate,
Vio a un hombre que no reconocía, desaliñado, perdido, completamente roto. Era exactamente lo que se merecía. 3 semanas después de su llegada a Barcelona, Beatriz había establecido una rutina que no incluía a nadie más que a ella misma. Se despertaba a las 7, preparaba café en su cafetera italiana y pasaba 1 hora escribiendo en el cuaderno de cuero que se había convertido en su confidente más honesto. Después caminaba por las calles del Born, descubriendo rincones que le recordaban por qué había elegido esta ciudad para reinventarse. Esa mañana, mientras paseaba por el parque de la Ciutadella, recibió una llamada de su hermana Carla. «Bea, mamá está preocupada. Dice que no contestas sus llamadas». Beatriz se sentó en un banco bajo la sombra de un plátano centenario. «Contesto cuando tengo ganas de hablar, Carla. Es un concepto nuevo para mí». «¿Qué ha pasado realmente?» Héctor llamó a mamá diciendo que habías tenido algún tipo de crisis nerviosa. «Héctor miente. Es lo que mejor sabe hacer. Bea, por favor, habla conmigo. Soy tu hermana». Beatriz cerró los ojos, sintiendo la brisa mediterránea acariciar su rostro. Durante años había protegido la imagen de su matrimonio perfecto, incluso ante su propia familia. «Héctor me engañaba, Carla. Durante meses, con una influencer de Instagram 25 años menor que él. Yo lo sabía y me callé hasta que ya no pude más. Dios mío. Bea, ¿por qué no me dijiste nada? Porque me daba vergüenza admitir que había desperdiciado años de mi vida fingiendo que era feliz». En Madrid, Héctor llevaba 1 semana viviendo en un hotel de 3 estrellas cerca de Atocha. La habitación olía a ambientador barato y desinfectante, y las paredes eran tan finas que podía escuchar cada conversación de los huéspedes vecinos. Su empresa había entrado oficialmente en concurso de acreedores, y Ramón ya no le cogía el teléfono. Se duchó con el gel diminuto del hotel y se vistió con una de las 3 camisas que le quedaban limpias. Tenía una entrevista de trabajo a las 10 de la mañana. Director comercial en una empresa de seguros. Un puesto que 3 meses atrás habría considerado por debajo de su nivel. Ahora era su única opción. Mientras esperaba el metro, vio una story de Noah en Instagram. Estaba en Ibiza, en lo que parecía el yate de alguien muy rico, brindando con champán Dom Perignon. La etiqueta decía, «Nuevos comienzos con gente increíble». Héctor cerró la aplicación sin dar me gusta a la publicación. En Barcelona, Beatriz había quedado para comer con Marta Vidal, una periodista de 35 años que había conocido en una conferencia sobre emprendimiento femenino. Marta tenía una energía contagiosa y la mirada astuta de alguien que había aprendido a leer entre líneas en las historias más complicadas. «Cuéntame más sobre tu artículo», dijo Marta mientras cortaba su ensalada de quinoa. «Lo que me enviaste por email era fascinante». Beatriz había empezado a escribir sobre su experiencia casi por accidente. Lo que comenzó como terapia personal se había convertido en un texto de 5.000 palabras sobre el proceso de reconstruir la identidad después de una traición. «No sé si está listo para publicarse», confesó Beatriz. «Es muy personal. Precisamente por eso puede ayudar a miles de mujeres». «Beatriz, yo dirijo la sección de estilo de vida de El País Semanal. Este tipo de testimonios son oro puro, honestos, valientes, necesarios. ¿De verdad crees que a alguien le interesaría leer sobre mis errores? Crees que fueron errores porque aún no has tomado suficiente distancia emocional, pero lo que hiciste fue extraordinario. Saliste de una situación tóxica sin drama, sin violencia, usando únicamente tu inteligencia y tu determinación». Marta sacó su móvil y comenzó a escribir. «Te voy a presentar a mi editora. Se llama Elena Ruiz, y dirige una nueva plataforma digital sobre experiencias femeninas auténticas. Creo que tu historia podría ser perfecta para el lanzamiento». Mientras hablaban, Beatriz sintió algo que no había experimentado en años, la emoción de construir algo propio, algo que no dependía de la aprobación de nadie más. En Madrid, la entrevista de trabajo de Héctor había sido un desastre. El director de recursos humanos, un hombre calvo de unos 40 años, había googleado su nombre durante la conversación y encontrado artículos sobre la quiebra de su empresa. «Señor Vergara, entiendo que está atravesando una situación personal compleja», había dicho con tono condescendiente. «Quizás debería tomarse un tiempo para estabilizarse antes de buscar nuevas oportunidades». Héctor caminaba por las calles de Madrid sintiéndose como un fantasma de sí mismo. En el escaparate de una tienda de electrónicos, vio su propio reflejo.
Había perdido peso, tenía ojeras marcadas, y su ropa cara había perdido el lustre que antes lo hacía parecer exitoso. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de un número que no tenía guardado. Héctor, soy Carmen, la compradora de tu casa. Hemos encontrado algunas pertenencias tuyas en el ático. ¿Dónde quieres que las enviemos? Había olvidado por completo el ático, un pequeño espacio bajo las tejas donde guardaba cajas con recuerdos de su juventud, fotografías, cartas de amor que Beatriz le había escrito durante sus primeros años juntos. Puede tirarlas, respondió. Pero después de enviar el mensaje, algo dentro de él se rompió definitivamente. Esas cartas eran la prueba de que una vez había sido amado de verdad, de forma incondicional, y él lo había destruido por una aventura con una mujer que nunca había sentido nada real por él. En Barcelona, Beatriz acababa de colgar una videollamada con Elena Ruiz, la editora de la plataforma digital. Elena quería publicar su artículo como parte de una serie llamada Segundas Oportunidades, mujeres que se reinventaron después de los 35. Tu historia tiene todo lo que buscamos, le había dicho Elena. Honestidad brutal, un proceso de transformación creíble y un mensaje empoderador sin caer en el victimismo. Beatriz se sirvió una copa de vino blanco y salió a la pequeña terraza de su loft. Barcelona se extendía ante ella como un lienzo lleno de posibilidades. Su teléfono mostró 3 llamadas perdidas de Héctor y un mensaje de texto. Bea, por favor, necesito hablar contigo. Solo 5 minutos. Te lo suplico. Leyó el mensaje 2 veces. Luego bloqueó definitivamente el número. Había aprendido que hay conversaciones que no merecen ni 5 minutos de su nueva vida. Esa noche, antes de acostarse, añadió una nueva línea a su lista de primeras veces. 7. Publicar algo que ayude a otras mujeres a encontrar su propia voz. Por primera vez en años, se acostó sintiéndose emocionada por lo que el día siguiente podría traerle. El artículo de Beatriz se publicó un martes por la mañana en la plataforma digital de El País bajo el título Reconstruir después de los 35, cuando el silencio se vuelve tu mayor aliado. En menos de 6 horas había alcanzado las 50.000 visualizaciones, y los comentarios se multiplicaban cada minuto. Gracias por poner palabras a lo que muchas no sabemos expresar. Yo también vendí la casa de mis padres para escapar de un matrimonio tóxico. Tu historia me da esperanza. Eres valiente por no buscar venganza, sino dignidad. Beatriz leía cada comentario desde la cafetería de siempre en la Plaza del Pi, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y orgullo que nunca había experimentado. Elena Ruiz la llamó a media mañana, con la voz cargada de emoción. Beatriz, esto es un fenómeno. El artículo se está compartiendo en todas las redes sociales. Tenemos medios de comunicación pidiendo entrevistas contigo. ¿Entrevistas? Elena, yo no soy una persona pública. Ahora sí lo eres. Y es exactamente lo que este país necesita. Mujeres reales hablando de experiencias reales sin filtros ni poses. En Madrid, Héctor despertó en su habitación de hotel con una notificación de Google Alerts. Tenía configurada una alerta para su nombre desde los primeros días de crisis de su empresa, esperando controlar cualquier noticia negativa sobre su situación financiera. La alerta no era sobre él, era sobre Beatriz. Con las manos temblorosas, abrió el enlace y leyó el artículo completo. Su esposa había convertido su matrimonio fallido en una lección de vida que miles de personas estaban aplaudiendo. No mencionaba su nombre, pero cualquier persona que los conociera podría identificar los detalles. El ejecutivo que mentía sobre viajes de trabajo, la mansión en la costa, la amante influencer. Lo que más lo golpeó no fue la exposición, sino el tono. No había rencor, no había victimismo. Beatriz había transformado su dolor en sabiduría, y esa sabiduría estaba ayudando a otras mujeres. Mientras él se ahogaba en autocompasión en una habitación que olía a desinfectante, ella había encontrado la forma de convertir su experiencia en algo valioso para el mundo. Su teléfono sonó. Era su madre. Héctor, acabo de leer un artículo en internet que suena muy parecido a tu situación con Beatriz. Mamá, no quiero hablar de eso. ¿Es verdad que la engañabas? ¿Es verdad que perdiste la casa por tu irresponsabilidad? Héctor colgó sin responder. En Barcelona, Beatriz recibió una llamada inesperada de Televisión Española. Querían que participara en un programa matinal sobre mujeres que se reinventan. La idea le producía vértigo,
pero algo dentro de ella sabía que era el siguiente paso natural. Acepto, le dijo a la productora, pero con una condición. No quiero hablar de mi ex marido específicamente. Quiero centrarme en el proceso de reconstrucción personal. Perfecto. Eso es exactamente lo que buscamos. Mientras preparaba las notas para la entrevista, Beatriz recibió un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Hola, me llamo Sandra y tengo 41 años. Leí tu artículo y me identifico completamente. Mi marido me dejó por una compañera de trabajo más joven, y me quedé sin nada. ¿Podrías recomendarme algún abogado de confianza? Perdona que te moleste, pero no tengo a nadie más a quien preguntar. Beatriz respondió inmediatamente con los datos de Alejandro Ruiz y algunas palabras de ánimo. Era el primer mensaje de muchos que recibiría esa semana. En Ibiza, Noa intentaba disfrutar de su nueva situación, pero algo no encajaba. Ricardo Mendoza, el empresario de 52 años que la había invitado a pasar una semana en su yate, era generoso con el dinero, pero tenía la personalidad de un témpano. Sus conversaciones se limitaban a hablar de negocios inmobiliarios y a presumir de sus propiedades en la Costa del Sol. Para complicar las cosas, sus seguidores habían comenzado a hacer preguntas incómodas en sus stories. Algunos habían conectado los puntos entre sus publicaciones pasadas con Héctor y las noticias sobre la quiebra de su empresa. ¿Qué pasó con el hombre del Rolex? Hace semanas que no sale en tus fotos. ¿Es verdad que salías con un empresario casado que quebró? Tu lifestyle cambió mucho de repente. ¿Todo bien? Noa borró varios comentarios, pero siguieron apareciendo. Su estrategia de pasar página rápidamente estaba fallando. Las redes sociales tenían memoria, y sus seguidores eran más observadores de lo que había calculado. Decidió grabar un video en el camarote del yate, con el mar de fondo y una copa de champán en la mano. Hola, mi amor, dijo con su sonrisa más brillante. Últimamente he recibido muchas preguntas sobre mi vida personal. Solo quiero deciros que estoy en un momento increíble, rodeada de gente maravillosa y disfrutando al máximo. A veces la vida nos sorprende con cierres de ciclos que nos permiten crecer y avanzar hacia cosas mejores. Siempre hacia adelante, siempre agradecida. Publicó el video, pero los comentarios siguieron siendo incómodos. Peor aún, comenzó a perder seguidores. En una semana había bajado de 300,000 a 285,000. En Madrid, Héctor vio el video de Noa por casualidad mientras navegaba por Instagram en la soledad de su habitación de hotel. La palabra cierres de ciclos le produjo una amargura que no sabía que podía sentir. Para ella, él había sido simplemente un ciclo que cerrar. Esa noche, decidió escribir un mensaje a Beatriz desde una cuenta de email nueva que había creado. Bea, sé que probablemente no leerás esto, pero necesito decírtelo. He leído tu artículo. Es hermoso, valiente y completamente cierto. Tienes razón en todo. Yo destruí lo mejor que tenía en mi vida por algo que nunca fue real. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que me alegro de que hayas encontrado tu voz. Siempre fuiste más fuerte de lo que yo entendía. Héctor envió el email y luego borró la cuenta. En Barcelona, Beatriz encontró el mensaje en su bandeja de entrada esa misma noche. Lo leyó una vez, luego lo envió directamente a la papelera sin responder. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para cambiar algo, pero lo suficientemente tarde para confirmar que tomaste la decisión correcta. Antes de acostarse, actualizó su lista de primeras veces. 8. Convertir mi historia en algo que inspire a otras mujeres. 9. Aparecer en televisión hablando de mi experiencia. 10. Descubrir que mi voz tiene poder cuando es completamente auténtica. Por primera vez en meses, Beatriz se durmió sabiendo que su historia tenía un propósito mayor que su propio dolor. El plató de Despierta Madrid, en las instalaciones de Televisión Española, olía a maquillaje fresco y café recién hecho. Beatriz se sentó en el sofá de terciopelo rojo con las manos tranquilas sobre el regazo, mientras la maquilladora aplicaba los últimos retoques a su rostro. Llevaba un vestido azul marino de Zara que había comprado específicamente para la ocasión. Sencillo pero elegante, nada que ver con las marcas de lujo que antes la definían. 3 minutos para el directo, anunció el realizador. Carmen Villalobos, la presentadora estrella del programa, se acercó a Beatriz con una sonrisa profesional pero genuina. Tranquila, Beatriz.
Vamos a tener una conversación natural. Nada de sensacionalismo. Tu historia habla por sí sola. A las 9:30 de la mañana, cuando las cámaras comenzaron a rodar, Beatriz sintió una calma extraña. Era como si toda su vida la hubiera preparado para este momento, el momento de convertir su silencio en voz pública. Buenos días, España. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Herrero, autora del artículo que ha emocionado a miles de mujeres en todo el país. Reconstruir después de los 35. Beatriz, cuéntanos cómo decidiste convertir una experiencia tan dolorosa en algo inspirador. Beatriz miró directamente a la cámara. Carmen, creo que hay un momento en la vida de muchas mujeres en el que nos damos cuenta de que hemos estado viviendo para complacer las expectativas de otros. En mi caso, tardé 39 años en entender que mi felicidad no podía depender de mantener una imagen perfecta en redes sociales, mientras mi matrimonio se desmoronaba en privado. En Madrid, Héctor estaba desayunando en la cafetería del hotel cuando vio el programa en la televisión de la barra. Casi se atraganta con el café al reconocer a Beatriz en pantalla. Se veía radiante, segura, completamente diferente a la mujer silenciosa que había dejado atrás en Sotogrande. ¿Y cómo gestionaste el momento de descubrir la infidelidad?, preguntó Carmen. Mira, Carmen, lo más duro no fue descubrir que mi marido tenía una amante. Lo más duro fue darme cuenta de que yo llevaba años siendo cómplice de mi propia infelicidad, aceptando migas de atención, normalizando el desprecio, fingiendo que los silencios eran normales en un matrimonio. Héctor sintió cada palabra como una puñalada certera. Era un retrato despiadadamente preciso de lo que había sido su matrimonio en los últimos años. ¿Y la decisión de vender la casa?, continuó Carmen. Fue muy valiente. Fue lo más inteligente que he hecho en mi vida. Esa casa representaba todo lo que estaba mal. Apariencias, falsedad, una vida construida para impresionar a otros. Venderla fue liberarme. En Ibiza, Noa veía el programa desde el camarote del yate de Ricardo. Había reconocido inmediatamente los detalles de la historia: la mansión en la costa, el empresario infiel, la amante influencer. Aunque Beatriz no había mencionado nombres, cualquiera que conociera la situación podía atar cabos. Su teléfono comenzó a vibrar con mensajes de amigas que habían visto el programa. «Noa, esa mujer está hablando de ti. ¿Tu ex era el marido de esa señora? ¿Es verdad que él estaba casado cuando empezasteis a salir?» Ricardo, que había estado medio prestando atención al programa, se giró hacia ella. «¿Conoces a esa mujer?» «No, no exactamente», mintió Noa. Pero Ricardo no era tonto. Había hecho fortuna en el sector inmobiliario precisamente por su capacidad para leer entre líneas. «Noa, ¿tú eras la amante de esa historia?» El silencio de Noa fue respuesta suficiente. En Barcelona, después de la entrevista, Beatriz recibió más de 100 mensajes en sus redes sociales. Mujeres de toda España compartiendo sus propias historias de matrimonios tóxicos, de infidelidades silenciadas, de procesos de reconstrucción personal. Elena Ruiz la llamó esa misma tarde, eufórica. «Beatriz, tienes que venir a Madrid el viernes. Quiero presentarte a Cristina Mitre, directora de una editorial que está interesada en que escribas un libro». «¿Un libro?» «Elena, yo no soy escritora. Después de lo que he visto esta mañana en televisión, creo que no sabes lo que eres capaz de hacer». En Madrid, Héctor había pasado la tarde en entrevistas de trabajo que habían resultado igual de humillantes que la anterior. Su última opción era un puesto de comercial en una pequeña empresa de seguros de vida. El sueldo era una cuarta parte de lo que ganaba antes, pero ya no podía permitirse ser selectivo. Esa noche, solo en su habitación de hotel, recibió una llamada de su hijo Diego, que estudiaba en Londres y con quien apenas hablaba desde la crisis. «Papá, acabo de ver a mamá Beatriz en la televisión española. ¿Es verdad lo que contaba?» Diego había llamado mamá a Beatriz desde que tenía 12 años. Ella había sido la única figura materna estable en su vida después de que su madre biológica se mudara a Estados Unidos. «Diego, es complicado. ¿La engañabas, papá? ¿De verdad la engañabas mientras ella cuidaba de mí todos esos años?» Héctor cerró los ojos. Diego había pasado las vacaciones de verano con ellos durante 5 años consecutivos. Beatriz había asistido a sus graduaciones. Había estado en el hospital cuando se rompió la pierna esquiando. Había sido más madre para él que su propia madre. «Sí», admitió finalmente, «la engañé y destruí la mejor familia que podría haber tenido».
No vuelvas a llamarme, dijo Diego, y colgó. En Ibiza, la cena en el yate había sido incómoda. Ricardo había estado distante toda la tarde, y finalmente había verbalizado lo que pensaba. Noa, no me importa tu pasado, pero no tolero las mentiras. Si esa mujer de la televisión hablaba de ti, deberías habérmelo dicho. Ricardo, eso fue una etapa de mi vida que ya cerré. No tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con tu honestidad, y con la mía también. Esa noche, Ricardo le pidió a Noa que se marchara del yate. Le pagó el billete de vuelta a Madrid, pero le dejó claro que no quería volver a verla. De vuelta en su apartamento de Chamartín, Noa se enfrentó a una realidad que había estado evitando. Sus stories de Ibiza habían recibido comentarios cada vez más críticos. Había perdido otros 10.000 seguidores en una semana, y las marcas que la patrocinaban comenzaban a distanciarse. Su teléfono sonó. Era su representante. Noa, tenemos un problema. Glossier ha cancelado el contrato. Han visto el programa de esta mañana y no quieren asociar su marca con esta situación. Noa colgó y se miró en el espejo del baño. Tenía 28 años, un apartamento que ya no podía permitirse, y una reputación que se desmoronaba públicamente. Por primera vez en su vida adulta no tenía un plan. En Barcelona, Beatriz cenaba sola en la terraza de su loft, leyendo los cientos de mensajes de apoyo que había recibido. Uno de ellos la emocionó especialmente. Beatriz, soy psicóloga y trabajo con mujeres víctimas de violencia psicológica. Tu testimonio va a ayudar a muchas a reconocer que no están locas, que lo que vivían no era normal. Gracias por tu valentía. Antes de acostarse, añadió una nueva línea a su lista. 11. Inspirar a otras mujeres a encontrar su propia voz y su propia libertad. Era la primera vez en su vida que se sentía verdaderamente útil. 2 meses después de la entrevista televisiva, Beatriz regresó a Madrid por primera vez desde que había dejado Sotogrande. Tenía una reunión con la editorial Planeta para discutir los detalles de su libro, que ya tenía título, El silencio que grita, cuando callar se vuelve tu superpoder. La ironía no era casual. Había aprendido que el silencio estratégico podía ser más devastador que cualquier grito de guerra. Se alojó en el Hotel Urban, en el centro de la capital, un lugar que nunca había pisado durante su matrimonio, porque Héctor consideraba que era demasiado moderno para su gusto clásico. Ahora entendía que él nunca había consultado sus gustos para nada. Esa tarde, mientras caminaba por la Gran Vía después de la reunión editorial, se encontró cara a cara con la última persona que esperaba ver, Noa Valverde. La influencer estaba sentada en la terraza de un Starbucks, con aspecto demacrado y una energía completamente diferente a la mujer radiante que había visto en Instagram meses atrás. Su cabello rubio platino había perdido el brillo. Llevaba una sudadera gris sin marca y no tenía maquillaje. Parecía una versión empobrecida de sí misma. Sus miradas se cruzaron por casualidad. Noa la reconoció inmediatamente. Por un momento, ambas se quedaron inmóviles. Luego, sorprendentemente, fue Noa quien se levantó y caminó hacia Beatriz. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz apagada. Solo 5 minutos. Beatriz la estudió en silencio. La mujer que tenía delante no era la depredadora segura de sí misma que había imaginado durante meses. Era alguien que parecía haberse enfrentado a sus propias consecuencias. 5 minutos, accedió Beatriz. Se sentaron en una mesa apartada. Noa evitó el contacto visual durante los primeros segundos, jugueteando nerviosamente con un posavasos de papel. Supongo que sabes quién soy, comenzó Noa. Sé exactamente quién eres. He visto tus entrevistas, tu libro, todo lo que has conseguido. Y quería pedirte perdón. Beatriz alzó una ceja, sin cambiar su expresión serena. ¿Perdón por qué exactamente? Por acostarme con tu marido, por ser parte de la destrucción de tu matrimonio, por ser tan estúpida de pensar que lo que teníamos era real. La honestidad brutal de Noa sorprendió a Beatriz. No era lo que había esperado. ¿Y qué esperas que haga con tu disculpa? Noa finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, y tenía ojeras que ningún filtro de Instagram podría disimular. Nada, no espero nada. Solo necesitaba decírtelo. Mi vida se ha ido al carajo desde que todo salió a la luz. He perdido a todos los hombres que me mantenían, los contratos, la mayoría de mis seguidores. Estoy viviendo con mi madre en Getafe y trabajando en una tienda de ropa.
Beatriz observó a la mujer que había sido indirectamente responsable de la destrucción de su matrimonio. Esperaba sentir satisfacción, venganza, algún tipo de triunfo, pero lo único que sintió fue una extraña compasión. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Noah? Que Héctor y tú os merecíais el uno al otro. Los dos buscabais algo superficial. Él quería sentirse joven y deseado. Tú querías dinero y estatus. Ninguno de los dos buscaba amor real. Noah bajó la cabeza. Tienes razón. Yo nunca lo amé. Ni siquiera me gustaba realmente. Era solo conveniente. Y él nunca me amó a mí tampoco. Al menos no durante los últimos años. Solo se acomodó a la idea de tener una esposa perfecta que mantuviera su imagen. Se quedaron en silencio durante un minuto, que pareció eterno. ¿Sabes dónde está ahora?, preguntó Noah. No me interesa saberlo. Trabaja de comercial en una empresa de seguros. Le va muy mal. Bebe mucho. Su hijo no le habla. Y me culpa a mí de todo lo que ha perdido. Beatriz sintió una punzada de algo que no sabía definir. ¿Lástima? ¿Nostalgia por el hombre que había amado antes de que se convirtiera en un extraño? ¿Él sabe que estás aquí hablando conmigo? No hablamos desde hace semanas. La última vez que nos vimos me echó la culpa de su ruina, como si yo lo hubiera obligado a engañarte. Voy a decirte algo, Noah. Héctor no te necesitaba para arruinar su vida. Lo habría hecho igualmente con cualquier otra mujer que le hubiera dado la atención que buscaba. Su problema no eras tú. Su problema era él mismo. Noah asintió lentamente. ¿Alguna vez lo perdonarás? Beatriz meditó la respuesta cuidadosamente. Perdón implica que alguien reconoce sinceramente su error y está dispuesto a cambiar. Héctor solo está arrepentido de las consecuencias, no de sus acciones. Esa no es la base para el perdón verdadero. Se levantó de la silla, indicando que la conversación había terminado. Noah, tienes 28 años. Aún puedes construir una vida auténtica si dejas de buscar atajos a través de otros. Pero eso tienes que hacerlo tú. ¿Y si me hubiera disculpado hace meses? ¿Habría cambiado algo? Beatriz la miró por última vez. No, porque mi libertad nunca dependió de tus disculpas. Dependía de mi decisión de no seguir siendo víctima. Esa noche, en su habitación del hotel, Beatriz recibió un mensaje inesperado de Diego. Beatriz, espero que estés bien. He sabido que estás en Madrid. ¿Podríamos cenar mañana? Te echo de menos. Y quiero que sepas que para mí sigues siendo mi madre, pase lo que pase. La respuesta de Beatriz fue inmediata. Por supuesto, cariño. Eliges tú el sitio. Te quiero. Al apagar las luces esa noche, Beatriz sintió que algo se había cerrado definitivamente. No había sido venganza lo que había experimentado al ver a Noah humillada. Había sido algo más profundo, la confirmación de que había tomado las decisiones correctas. Su nueva vida no se había construido sobre la destrucción de otros, sino sobre la reconstrucción de sí misma. Y esa era la única victoria que realmente importaba. En algún lugar de Madrid, Héctor bebía solo en un bar de barrio, ignorando que su exmujer y su examante habían tenido una conversación que él nunca podría imaginar, una conversación en la que él había sido tema de conversación, pero ya no el centro de la historia. Era exactamente el lugar que se había ganado en la vida de ambas, irrelevante. Un año después de la venta de la mansión de Soto Grande, Beatriz se encontraba en la terraza del Círculo de Bellas Artes de Madrid, observando la ciudad que se extendía a sus pies como un tapiz de luces doradas. Era la noche de la presentación de su libro, El silencio que grita, y la recepción había superado todas las expectativas. La sala había estado abarrotada de mujeres de todas las edades, algunas acompañadas de sus hijas, otras solas, todas unidas por el hilo invisible de experiencias compartidas. Durante la lectura, Beatriz había visto lágrimas, sonrisas de reconocimiento, y esa expresión de «yo también viví eso», que se había vuelto familiar en los últimos meses. Elena Ruiz se acercó con 2 copas de cava. «Beatriz, han vendido todos los ejemplares que trajimos. La editorial ya está preparando una segunda edición». «Es surreal», confesó Beatriz aceptando la copa. «Hace un año estaba en Soto Grande fingiendo que mi vida era perfecta para Instagram. Ahora estoy aquí, ayudando a mujeres a encontrar su propia voz. ¿Te arrepientes de algo?» Beatriz meditó la pregunta mientras observaba las luces de la Gran Vía. «Me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de que merecía más, pero no me arrepiento del proceso. Cada humillación, cada noche de insomnio,
Cada momento de duda me trajo hasta aquí. Diego se acercó a ellas, elegante con su traje oscuro. Había viajado desde Londres especialmente para la presentación, y su presencia había sido el regalo más valioso de la noche. «Estoy muy orgulloso de ti», le dijo, dándole un abrazo. «Lo que has conseguido es increíble, Diego. Tú fuiste una de las razones por las que decidí no callarme más. Quería que vieras que una mujer puede reconstruir su vida sin victimizarse, sin amargura, simplemente tomando las riendas de su destino». Mientras hablaban, Beatriz recibió un mensaje en su teléfono. Era de Sandra, la mujer de 41 años que había contactado con ella después de leer su primer artículo. El mensaje incluía una foto. Sandra sonriendo en lo que parecía una oficina moderna, con un cartel que decía, Sandra Ruiz, asesora legal independiente. Beatriz, gracias por recomendarme a Alejandro Ruiz. No solo me ayudó con el divorcio, sino que me ofreció trabajo en su bufete. Hoy he abierto mi propia consultoría. Tu historia me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gracias por mostrarme el camino. Beatriz sonrió mientras escribía su respuesta. Sandra era una de las cientos de mujeres que habían contactado con ella en los últimos meses. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo denominador: mujeres que habían decidido dejar de ser espectadoras de sus propias vidas. En Madrid, en un piso de 2 habitaciones en Carabanchel que compartía con un compañero de trabajo, Héctor veía las noticias de la presentación del libro en su móvil. Las fotos mostraban a Beatriz radiante, rodeada de admiradoras, con Diego a su lado como el hijo orgulloso que siempre había sido para ella. Se había enterado del éxito del libro a través de Google Alerts, la misma herramienta que le había mostrado el primer artículo viral de su exmujer. Ahora, cada notificación era un recordatorio de lo que había perdido y lo que ella había ganado. Su trabajo en la empresa de seguros era monótono y mal pagado, pero era lo único que había podido conseguir después de que su empresa quebrara completamente. Su socio Ramón había logrado salvarse declarándose en bancarrota personal, pero había cortado toda relación con él. El alcohol se había convertido en su compañero más fiel. Cada noche, después del trabajo, compraba una botella de vino barato en el supermercado del barrio y se la bebía mientras veía Netflix en el sofá prestado de su piso compartido. Esa noche, después de ver las fotos de la presentación, escribió otro email a Beatriz desde una cuenta nueva. Bea, he visto las fotos de tu presentación. Te ves feliz, realmente feliz. Me alegro por ti, aunque sé que no tengo derecho a alegrarme por nada que tenga que ver contigo. Solo quería que supieras que estoy orgulloso de lo que has conseguido. Siempre fuiste demasiado buena para mí. Héctor, como todas las veces anteriores, envió el mensaje directo a la papelera sin leerlo siquiera. Algunos puentes se queman de forma irreversible, y Héctor había quemado el suyo hasta los cimientos. En Getafe, Noa cerraba la tienda de ropa donde trabajaba desde hacía 6 meses. Era un puesto que odiaba, atendiendo a clientas que a menudo la reconocían por sus días de influencer y le hacían comentarios mordaces sobre su caída. Su cuenta de Instagram había perdido más de la mitad de sus seguidores, y las marcas que una vez peleaban por trabajar con ella ahora ni siquiera respondían a sus emails. Esa noche, al llegar al piso que compartía con su madre, encontró sobre la mesa una revista de cotilleos que había comprado su madre. En la portada, una foto de Beatriz en la presentación de su libro, con el titular, «La mujer que convirtió la traición en triunfo». «¿Es la mujer de la que me hablaste?», preguntó su madre. «¿La esposa del hombre con el que salías?». Noa asintió en silencio. «Es muy guapa. Y parece inteligente». «Lo es», admitió Noa. «Mucho más de lo que yo creía cuando pensé que podía competir con ella». Esa noche, Noa tomó una decisión que llevaba meses posponiendo. Abrió su cuenta de Instagram y escribió un post que sabía que marcaría el final definitivo de su era como influencer. Después de mucho tiempo de reflexión, he decidido tomarme un descanso indefinido de las redes sociales. Estos últimos meses me han enseñado que la vida real es mucho más valiosa que los likes y los seguidores. Gracias a todos los que me habéis seguido durante estos años. Es hora de que aprenda a vivir sin cámara. Publicó el mensaje y después desactivó su cuenta. Por primera vez en años, Noa se acostó sin revisar obsesivamente las notificaciones de su teléfono. En Barcelona, de vuelta en su loft de Elborn, después de la presentación en Madrid,
Beatriz actualizó por última vez su lista de primeras veces. 12. Escribir un libro que inspire a otras mujeres. 13. Hablar en público sin miedo. 14. Construir una nueva vida basada en la autenticidad, no en las apariencias. 15. Perdonarme a mí misma por haber tardado tanto en encontrar mi propia voz. Cerró el cuaderno y se dirigió a la terraza. Barcelona se extendía ante ella, llena de posibilidades infinitas. Tenía ofertas para más entrevistas, propuestas para colaborar con organizaciones de ayuda a mujeres, e incluso la posibilidad de crear su propia fundación. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por decidir nada. Su teléfono sonó. Era un mensaje de un número que no conocía. Beatriz, me llamo Carlos. Soy el hermano de Sandra, la mujer que te escribió hace meses. Ella me contó tu historia y me animó a contactarte. Yo también pasé por un divorcio difícil hace 2 años. Sandra dice que tu libro me ayudaría. Solo quería darte las gracias por existir y por demostrar que se puede salir adelante con dignidad. Beatriz sonrió mientras escribía su respuesta. Cada mensaje como ese le confirmaba que su dolor había encontrado un propósito mayor. Se sirvió una copa de vino blanco y brindó sola, frente al skyline barcelonés. Por las segundas oportunidades, murmuró, y por las mujeres que tienen el valor de tomarlas. Mientras tanto, en diferentes puntos de España, 3 vidas seguían caminos completamente distintos. Héctor bebía solo, anclado en un pasado que ya no existía. Noa había comenzado tímidamente a construir una vida sin filtros. Y Beatriz, la mujer que una vez había sido una esposa silenciosa y complaciente, se había convertido en una voz que inspiraba a miles. La justicia no siempre llega con estruendo. A veces llega en silencio, vestida de dignidad y construida con decisiones valientes. Y esa es la más poderosa de todas. 3 años después, la Fundación Beatriz Herrero para la Reinvención Femenina ocupaba un elegante edificio en el centro de Barcelona, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz mediterránea a raudales. Las paredes estaban decoradas con fotografías de mujeres reales, empresarias que habían empezado de cero después de los 40, madres solteras que habían sacado adelante sus negocios, esposas que habían encontrado el valor para abandonar matrimonios tóxicos. Beatriz, ahora de 42 años, caminaba por los pasillos de su fundación con la serenidad de alguien que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Su segundo libro, El valor de empezar de nuevo, había sido traducido a 12 idiomas y se había convertido en un fenómeno internacional. Pero lo que más la enorgullecía no eran las ventas, sino las cartas que recibía cada día de mujeres de todo el mundo que habían encontrado el valor para cambiar sus vidas. Esa mañana tenía una reunión especial. Sandra, la mujer que había contactado con ella años atrás tras leer su primer artículo, se había convertido en directora legal de la fundación. Su transformación había sido espectacular, de mujer abandonada y sin recursos a abogada independiente, y ahora lideraba el departamento jurídico que ayudaba a mujeres en procesos de divorcio complicados. Beatriz, tenemos la lista de candidatas para las becas de este trimestre, dijo Sandra, entrando en el despacho con una carpeta llena de solicitudes. Hay historias increíbles. Mujeres que quieren estudiar después de años dedicadas exclusivamente a la familia. Otras que quieren montar sus propias empresas. ¿Cuántas podemos ayudar este trimestre? Con el presupuesto actual, 50. Pero hemos recibido 300 solicitudes. Beatriz sonrió. Era un problema hermoso. Demasiadas mujeres que querían cambiar sus vidas. Buscaremos más financiación. Siempre hay una manera. Mientras revisaban las solicitudes, Beatriz se detuvo en una que le llamó la atención. Una mujer de 38 años de Valencia, que había descubierto la infidelidad de su marido y quería estudiar psicología para ayudar a otras mujeres en su situación. Esta, dijo, señalando la solicitud, definitivamente esta. En Madrid, Héctor había tocado fondo de una manera que ni él mismo había imaginado posible. Después de perder el trabajo en la empresa de seguros por llegadas tarde constantes y aliento a alcohol, había tocado lo más bajo. Vivía en una pensión de mala muerte en Lavapiés, sobrevivía con trabajos esporádicos de repartidor, y el alcohol había pasado de ser un escape a ser una necesidad. Una mañana, mientras esperaba en la cola del INEM, vio en la televisión de la sala de espera un reportaje sobre la Fundación Beatriz Herrero.
Las cámaras mostraban a su exmujer inaugurando un nuevo centro en Sevilla, radiante, segura de sí misma, rodeada de mujeres que la admiraban como a una heroína. El contraste era brutal. Mientras él se hundía cada día más en la miseria de sus propias decisiones, ella se había convertido en una figura de inspiración nacional. Esa noche, en su habitación de la pensión que olía a humedad y fracaso, Héctor escribió en un cuaderno viejo la única carta que nunca enviaría. Beatriz, hoy te he visto en la televisión y he entendido algo que debería haber entendido hace años. Nunca fui digno de ti. No cuando estábamos casados, no cuando te engañé, y definitivamente no ahora. Tú has convertido el dolor que te causé en algo hermoso que ayuda a otras personas. Yo he convertido mis errores en una espiral de autodestrucción. Creo que esa es la diferencia entre las personas fuertes y las débiles. Tú eras fuerte y yo no lo sabía. Yo era débil, y no quería admitirlo. Cerró el cuaderno y lo guardó en el único cajón de la habitación, junto a otras cartas que nunca enviaría. En Getafe, Noa había encontrado algo que nunca había tenido: paz consigo misma. Después de dejar las redes sociales, había estudiado un curso de auxiliar de enfermería y trabajaba en una residencia de ancianos. No era el trabajo glamuroso que había imaginado para su vida, pero había descubierto que cuidar de otras personas le daba una satisfacción que nunca había experimentado posando para fotos. Había visto el reportaje sobre la fundación de Beatriz y había sentido algo que no esperaba: admiración genuina. La mujer a la que una vez había considerado su rival se había convertido en alguien que respetaba profundamente. Esa noche, por primera vez en años, Noa escribió en un diario real, no en Instagram: hoy he entendido la diferencia entre ser famosa y ser importante. Beatriz es importante. Yo solo fui famosa durante un tiempo, y está bien. No todo el mundo está destinado a cambiar el mundo. Algunos solo estamos destinados a encontrar la paz en una vida normal, y eso también está bien. En Barcelona, Beatriz terminó su jornada en la fundación y se dirigió a casa. Su loft en el Born seguía siendo su refugio, pero ahora estaba lleno de plantas, libros y fotografías de momentos felices. En la mesa de la cocina la esperaba una carta de Diego, que se había graduado en Derecho y quería especializar en Derecho de Familia para ayudar en la fundación. Mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Era Daniel, el librero de 45 años que había conocido 6 meses atrás en una presentación literaria. Era viudo, padre de una hija adolescente, y había algo en su manera tranquila de ver la vida que la atraía profundamente. ¿Cómo ha ido el día en la fundación?, preguntó él mientras la ayudaba a poner la mesa. Bien, muy bien. Hemos seleccionado a las nuevas becarias. 50 mujeres que van a cambiar sus vidas. Y tú has cambiado las de ellas. Beatriz sonrió. Daniel tenía esa manera de ver las cosas que la tranquilizaba. No había drama, no había promesas grandilocuentes. Solo una presencia serena y un cariño que crecía día a día sin prisa ni presión. Después de cenar, salieron a la terraza. Barcelona brillaba ante ellos como siempre, pero ahora Beatriz ya no la veía como una ciudad de refugio, la veía como su hogar. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel. En el tiempo, en cómo a veces las peores decisiones de otros se convierten en las mejores oportunidades para nosotros. ¿Te refieres a tu exmarido? Me refiero a todo. Si Héctor no me hubiera engañado, yo nunca habría descubierto de qué era capaz. Nunca habría vendido la casa. Nunca habría venido a Barcelona. Nunca habría escrito el libro. Nunca habría creado la fundación. ¿No te arrepientes de nada? Beatriz meditó la pregunta durante un momento. Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme a mí misma, pero no me arrepiento del camino que me trajo hasta aquí. Cada traición, cada humillación, cada noche de dolor me enseñó algo sobre mi propia fuerza. Daniel la tomó de la mano suavemente. Eres la mujer más valiente que conozco. No soy valiente, respondió Beatriz. Solo aprendí que el silencio puede ser más poderoso que cualquier grito, y que a veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien. Esa noche antes de acostarse, Beatriz abrió su cuaderno por última vez y escribió una línea final. Lista de primeras veces. Completada. Ahora empieza la lista de para siempre libre, para siempre auténtica, para siempre en paz conmigo misma. Y mientras en diferentes puntos de España, 3 vidas seguían caminos completamente distintos,
La historia de Beatriz Herrero se había convertido en algo más grande que una mujer y su proceso de sanación. Se había convertido en la prueba de que nunca es demasiado tarde para reescribir tu propia historia, que el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras, y que la verdadera victoria no es destruir a quien te hirió, sino construir una vida tan plena que esa herida se convierta en el origen de tu mayor fortaleza. Tú también tienes el valor de escribir una nueva historia para tu vida, cuando las circunstancias te traicionan. Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.